si nosotros no predicamos, si nosotros no anunciamos el Evangelio de Cristo, la iglesia tiende a acomodarse, la iglesia tiende a estancarse dentro de la realidad que me ha tocado de vivir. Mire, yo le voy a contar esta copucha santa, pero que no salga de aquí, ¿ya? Dentro de las realidades que me ha tocado de vivir, me he encontrado con congregaciones, mis amados, donde no hay ninguna persona preparada para continuar la labor. La iglesia prácticamente está desapareciendo. Y eso es por el hecho, yo me he encontrado con eso. Allá por el sur, ustedes saben que allá son más pecadores y todo eso. Entonces me he encontrado con esa realidad que la verdad que llama mucho la atención, y es por el hecho de que en un momento nosotros dejamos de hacer la tarea que debíamos hacer. Nos acomodamos a nosotros y empezamos, en vez de orar para que el Señor establezca su reino hacia afuera, empezamos a orar más para que el Señor nos libre, nos guarde, nos cuide y nos vaya bien. Pero no oramos para que otros puedan conocerle a Él. No crecimos o no hemos desarrollado en esa realidad, y por lo mismo la iglesia se estanca y no crece. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos evangelizar. Esta es una tarea prioritaria, es el mandato. Recuerden ustedes que hubo un pueblo que rechazó ese llamado, ¿verdad? Ellos lo rechazaron y por eso esto se dispensó a la iglesia. Nosotros hoy somos portadores de este mensaje de esperanza para las naciones y las familias de la tierra. Usted, donde se encuentra, como decía nuestro pastor Eduardo hace un momento atrás, donde uno se encuentra, donde uno está, uno es portador de esperanza, uno tiene un mensaje para las personas. Mire, alguien me señaló algo hace unos días atrás. Me pidieron ir a orar por una persona que estaba padeciendo de cáncer. Y me pidieron ir a orar. Ahí la persona no conocía al Señor. Me dijeron todo. Me dijeron, no es cristiana. La persona era una dama, no es cristiana. Me dijeron, si nos puede usted ir a orar. Claro, le dije yo. Fuimos a orar y llegamos allá y yo le dije, ¿sabe? Le dije, dama, usted tiene una oportunidad hoy de ponerse a cuenta con el Señor. Y le empecé a hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Saben que han tenido que pasar unos 5 minutos dentro de lo que le expliqué y todo? Y noté que estaba muy quebrantada y me dice, ¿cómo lo puedo hacer para recibir a Cristo en mi corazón? Y ahí uno se da cuenta, mis amados, donde uno se encuentre, donde uno esté, y la persona, cualquiera sea la realidad que esté viviendo, es la oportunidad para que nosotros podamos transmitir este mensaje. Siempre hay una oportunidad, siempre. Y conversando ahí de igual manera con una persona, y me decía, pastor, me decía, ¿por qué hay algunos que son tan duros? Uno les habla y les habla, pero no entienden. Yo le decía, mire, usted nunca lo va a convertir. Usted no va a convertir a una persona. Es el Espíritu Santo quien toca su vida. Y Él hace la tarea. Usted solamente dedíquese a sembrar, nada más. Y me dice, y me salió con este pasaje, ¿y qué es eso que dice que no hay que echarle las perlas a los cerdos? Yo le dije, olvídese de ese mensaje, olvídese de eso. Usted proclame la bondad y el amor de Dios sobre la vida de esta persona y nada más. Y eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro deber como cristianos. Lo demás lo hace el Señor, amén. Y yo le aseguro, si usted, mis amados, con sus palabras logra que esa persona cambie, esa persona le va a durar una semana, un mes o un año. Pero si el Espíritu de Dios lo toca, oh, prepárese, se va a volver más fanático que usted. Amén, ¿lo cree así usted? Sí, me hace acordar, para no demorarme mucho, no le voy a contar esa parte, pero voy a obviar una parte ahí.
Pero sí, un día yo empuñaba las manos y decía, Dios no existe, no es así. Me burlaba de mi mamá hasta que un día comprendí, Dios me abrió los ojos y me dijo, ahora vas a ver lo que significa conocerme. Oh, mis amados, yo le decía, ¿por qué no te habría conocido antes? Tan duro fui. Oh, mis amados, cuando Él viene, toca, cambia y transforma a una persona, es lo mejor que puede suceder. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Igual aprovecho dar las gracias por la invitación, aprovechar de igual manera darle las gracias a mi lonco, el pastor Eduardo. En alguna parte por ahí él debe estarnos viendo, así que lo aprovechamos ahí. Saludar, que el Señor le bendiga, renueve sus fuerzas de igual manera. Y esta palabra que yo quiero compartir con usted un día, y le voy a contar algo que no sepa el pastor Eduardo, ¿sí? Le voy a comentar que un día estábamos tan contentos que nos llamamos, nos pusimos a hablar por teléfono y yo le dije, pastor, le dije, yo estaba muy quebrantado con esta palabra y le dije, mire, esta palabra vino a mi corazón, me bendijo, lo compartí con los hermanos, le dije y le empecé a hablar. Y él comienza a hablarme y nos estábamos predicando los dos y me dijo, ya paremos un poco porque nos estamos predicando acá. Me dijo, y tenemos que ir a nuestros quehaceres. Y estábamos hablando por teléfono, así que yo creo que él debe acordarse acerca de esto porque el Señor ministró mucho mi corazón con esta palabra. Y yo quiero compartirlo con ustedes ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Usted sabía que había un libro, se llamaba Apocalipsis? ¿Sí? Bien, libro de Apocalipsis. Ahí hay un pasaje maravilloso que yo quisiera compartir con ustedes a esta hora. Capítulo 1. Mire, vamos a ver desde el verso 10, ¿sí? Vamos a ver desde el verso 10. Usted puede, si gusta en su casa, comienza desde el capítulo 1 y lo termina hasta el capítulo 22, ¿verdad? Pero vamos a comenzar aquí desde el verso 10 en honor al tiempo. Mire lo que dice. Yo, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 estamos viendo. Y oí detrás de mí una gran voz, dice, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están, dice, en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén.
Señor, muchas gracias. Gracias por esta tu palabra. Oh, maravilloso Señor, tú eres el maestro por excelencia. Señor, dentro de las torpezas de mis palabras, Señor, sé tú, Dios eterno, hablando al corazón de tu pueblo, tú como maestro por excelencia. Señor, tú tienes el poder de ampliar tu palabra y hacer que fructifique en el corazón de cada uno de mis hermanos. Háblanos, ministranos, queremos escuchar tu voz. Voz tuya, Señor, no de hombre. Voz tuya, Dios eterno. Seas tú ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis estimados hermanos, yo le he llamado a esta palabra la trascendencia de Cristo. ¿Por qué la trascendencia de Cristo en un servicio misionero? Porque yo le diré, tiene mucha relevancia. Juan aquí le escribe por ordenanza del Señor a la iglesia, dándole razones por las cuales perseverar en medio, mis amados, de las persecuciones y aflicciones y la realidad difícil que enfrentaban los primeros creyentes y experimentaría la iglesia de igual manera a través de los siglos. Juan había sido exiliado allí a la isla de Patmos. Hay algunos que dicen que era probable que hubieran otros más. Otros señalan que tal vez pudo haber estado solo, según señalan. Y los que dicen que probablemente hubiese estado acompañado de otros más, dicen que los obligaban a trabajos forzosos en ese lugar, engrillados y con trabajo forzoso. Y allí se encontraba Juan. Y mis queridos hermanos, dentro de toda esa realidad que él estaba experimentando, de persecución, de complicaciones con su vida, el ser desarraigado de su realidad eclesiástica, el ser desarraigado incluso de su propia familia, y más aún imaginémonos que en una de esas pudo también haber estado solo, como lo describen otros también. Ahora, ¿qué es lo que hace que a hombres como ellos y a la iglesia del primer siglo permite que ellos se mantengan bajo su fe, bajo sus convicciones? Mis queridos hermanos, la manera, la forma que nosotros tenemos de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo va a ser la manera en que va a determinar cómo yo experimento cada situación que vivo aquí en esta tierra. Espero explicarme con lo que estoy diciéndoles a esta hora. Así como yo pienso de Cristo, así voy a vivir. Esas van a ser mis convicciones. Esa va a ser mi manera de vivir el Evangelio. Amén. Alguien dijo, dime cómo piensas de Cristo y yo te diré cuál es el estándar de tu vida. Lo dijo de esa manera. Entonces, mis queridos hermanos, así como uno piensa acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo, tendrá la capacidad para enfrentar cualquier situación que viva, las circunstancias que amenacen mi fe, mi perspectiva de Cristo, mi visión de Cristo, mi manera de ver a Cristo va a influir cómo yo adoro a Dios, cómo yo vivo el día a día, cómo yo enfrento la adversidad, cómo yo enfrento cada complicación que se me dé, incluso cada bendición que tenga para mi vida. Entonces, mis amados, todo depende de cuál es mi concepto de Cristo en mi vida. ¿Cuál es mi concepto? Y mire, para muchos, y esta es una de las realidades, esta palabra Dios la puso en mi corazón, habló, ministró mucho, quebrantó mi corazón, porque estábamos en un momento, mis amados, más álgido de la pandemia, y el Señor ministró mi corazón con esta palabra, porque
mis amados, muchas veces nosotros tenemos un concepto de Cristo, incluso lo tenemos, algunos lo tienen, ¿verdad? Crucificado, lo tienen en un cuadro con una cara triste, ensangrentado. Muchos tienen ese concepto de Cristo, de aquel que fue crucificado. Pero nos quedamos muchas veces solamente en esa realidad. Alguien señaló, nosotros con un ojo debemos mirar a aquel Cristo que fue crucificado, pero con el otro ojo debemos mirar al Cristo que trasciende sobre todas las cosas. En la palabra del Señor nos encontramos nosotros, especialmente en el Antiguo Testamento, cómo me anuncia acerca de su venida. Me dice que Él viene. Los evangelios nos dicen, Él ya está aquí. El libro de los Hechos me dice, Él está siendo proclamado. Y el libro de Apocalipsis me dice, Él viene otra vez. Y me lo describe de una manera trascendente. Mis queridos hermanos, Juan, cuando estaba allí en Patmos exiliado, lo enviaron como castigo y soportar todo este trabajo forzoso. Pero la palabra del Señor me dice ahí, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oiga, déjenme decirle que aquella persona puede estar pasando cualquier situación en su vida, pero es posible estar en el Espíritu. Es posible tener comunión con Dios aún en medio de la adversidad. Es posible, mis amados. Juan estaba exiliado. Le habían quitado todo, pero no pueden quitarnos nuestra comunión con nuestro Dios. No lo pueden quitar. Wow, qué tremendo es vivir bajo esta realidad. Y yo le aseguro, la gloria de Dios, la presencia de Dios le alcanzará aún cuando esté postrado en su cama. Dios estará con usted ahí. Él le visitará. Y en medio de esa realidad, Él dice, estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, y aquí comienza una declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Dice así. Empieza a hablarle. El alfa era la primera letra del alfabeto griego y la omega la última, y que quiere hablarnos de plenitud, el que controla la historia del ser humano. Wow, qué tremendo. Y sabe, Juan habla con símbolos acá, porque era la manera como el pueblo cristiano, la iglesia, iba a comprender su lenguaje. Por eso lo habla así, de esa manera. Y él dice, oí detrás de mí una gran voz. Ahora esta no es cualquier voz, dice, es una gran voz. Era una voz cautivadora, soberana, autoritativa, una voz que no puede ser ignorada y que llama la atención de Juan como trompeta, es decir, esa trompeta que se le tocaba al ejército para que se preparara para la batalla. Así es la voz de nuestro Dios. La voz de Dios sonaba con claridad inconfundible en ese toque de trompeta. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, si el toque de trompeta no fuere claro, dice, ¿quién se prepararía para la batalla? Y acá voz, ¿verdad?, de trompeta. Ahora, este mensaje no está dirigido a los gobernantes y autoridades del mundo, sino este mensaje está dirigido a la iglesia, a su pueblo. Lo que Dios hace en el mundo lo hace por medio de su iglesia. Por eso nosotros somos portadores de un mensaje que revoluciona nuestra sociedad, y Dios no tiene que pedirle permiso a las autoridades. Si estuviera en Coyipulli dirían amén. Es así. Dice, semejante al Hijo del Hombre, dice ahí. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, dice, y le da ahí
Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, dice. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, lo describe así. En medio, dice, de los 7 candeleros vio a uno que parecía a Hijo de Hombre. Ahora Juan, al darse vuelta, vio esos 7 candeleros, los cuales emiten luz en un cuarto oscuro. Y eso es la iglesia. Acá simboliza esos candeleros a la iglesia, mis amados. Es la iglesia. Amén, es la iglesia. Ellos son los transmisores de la verdad de Dios en un mundo en oscuridad y de tiniebla. Es la iglesia. Amén. Y dice candeleros de oro. Eso indica el alto valor que Dios le da a la iglesia. Si para usted la iglesia no tiene valor, para Dios sí tiene valor. No es cualquiera su iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo. Y Juan deja bien clara que esta revelación viene del Señor Jesucristo, y por eso lo describe de esta manera. Y saben, mis amados, la descripción que hace es similar a una descripción que hace Daniel capítulo 7, verso 13. Mire lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. No será destruido. Y dice la palabra del Señor que Él, dice, semejante al Hijo del Hombre, Él estaba en medio, dice, en medio de esos 7 candeleros. ¿Por qué razón? Porque es Cristo quien sostiene a su iglesia. Él sostiene a su pueblo. Él no está mirando de lejos lo que la iglesia hace. Él está involucrado con su iglesia. Él está involucrado con su pueblo. Él está con sus hijos donde quiera que vayan. Su presencia está con ellos. Él no está afuera. Él no es de aquellos que le dicen vayan ustedes y yo lo observo. No, Él va adentro. Él vigila por su pueblo. Eso nos deja claro aquí. Dice sus ropas, quiero avanzar rápido, sus ropas le llegaban, dice, hasta los pies, y dice con un cinto de oro. Mira, esto de la vestimenta es increíble, pero es muy parecido a lo que usaban en ese tiempo los sacerdotes y el sumo sacerdote, las ropas. Y aquí nos habla, cuando describe esta realidad, nos habla acerca de la autoridad real de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es soberano, y por encima de toda autoridad y gobierno está Él. Todas las cosas están bajo sus pies. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así es. Nombre sobre todo nombre. Y todo esto, mis amados, nos habla que esta descripción de la túnica y del cinto de Cristo, mire, corresponde exactamente a las vestiduras de los sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces, aquí vemos nosotros a Cristo en su carácter de sumo sacerdote, su obra de expiación que hizo en favor de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote.
Amén. Él fue el único que fue capaz de llevar a cabo este ministerio, abriendo un camino a la presencia de nuestro Dios. Por eso el libro de Hebreos capítulo 4 verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús el Hijo de Dios. El verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote. Llevaba, dice, sus vestiduras llegaban hasta los pies. Esa de igual manera representa la vestidura que en ese tiempo usaban los nobles, los príncipes y los reyes. Asimismo también los profetas. Por lo tanto, me está hablando de esa triple función de nuestro Señor Jesucristo. No solamente como sumo sacerdote que nos acerca a Dios, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como el profeta, el que tiene ese mensaje de paz para su iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Es tremendo. Y dice la palabra: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, dice así, como nieve. Y esto representa su santidad total, su deidad eterna, su sabiduría absoluta. Nos quiere decir que Él está por encima de todo, que Él trasciende absolutamente todo, que es completamente puro, separado de todas las cosas, no tiene comparación. Por lo tanto, todo lo que Él habla, sus palabras son santas, sus obras son santas, sus acciones son santas. Eso es lo que nos está describiendo aquí Juan, le está describiendo a la iglesia. Daniel capítulo 7 verso 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice: su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice: no habrá, mis amados, más digno ni más alto honor que el cielo pueda dar, que el que Jesús, verdad, Él tiene como Rey de paz. Solamente Él tiene este gran honor y es descrito aquí. Esto nos habla a nosotros de su existencia eterna y nos habla de su pureza divina. Ese es el mensaje que está dando Juan al describirnos: sus ojos como llamas de fuego, es decir, su mirada penetrante, su omnisciencia, que Él observa las profundidades del corazón de cada uno de sus hijos. Él observa todo. No existe ninguna criatura, ni el más mínimo virus, microbio que exista en la tierra, mis amados, ninguno de ellos está oculto a su mirada, ninguno de ellos. Él tiene el control absoluto de todo. No hay nadie en que se le pueda escapar. Ni el COVID-19 está bajo el control de mi Dios, de mi Señor. Nadie se puede escapar a Él. Absolutamente nadie. Amén. Nadie. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta? Todos nosotros, nuestro corazón, aún las tinieblas son claridad para Él. Oh, qué tremendo. Qué tremendo. Esto, mis amados, lo que debe hacer es reconfortarnos a nosotros, a ser fieles a nuestro Dios. Que a pesar de todo lo que podamos vivir, sean situaciones complejas o no, saber que mi Dios sabe todo lo que me ocurre. Esto debe darme tranquilidad como hijo de Dios.
sabe de los sacrificios, sabe de las lágrimas de su pueblo. Sus pies semejante al bronce bruñido, dice la palabra del Señor. Oh, y esto representa fuerza, representa estabilidad. Dice, y resplandeciente, habla de velocidad, de prontitud de Dios para socorrer a su pueblo, a sus hijos. Ilustra de igual manera el justo juicio de nuestro Señor contra el pecado. De igual manera nos habla de eso. Los puritanos, ellos solían decir: el Señor está más molesto con los pecados de su pueblo que de los mundanos, decían ellos. Entonces, mis amados, cuando habla de sus pies como bronce bruñido, está hablando de la disposición, la rapidez y la estabilidad de nuestro Dios. Su voz como estruendo de muchas aguas, dice la palabra. Una voz soberana, única. Y mire, yo he estado en Coyipulli. Cuando vaya a Coyipulli, vaya a conocer el Salto Chancagua. Se llama así. Ahí en ese lugar yo he estado abajo donde cae el agua, y sabe, usted le puede gritar a alguien y probablemente no le van a escuchar porque están ahí. El agua que cae con todo ímpetu y fuerza. Y acá dice, su voz como estruendo de muchas aguas, es única, incomparable. Todas las demás voces se callan, todas las demás. Y es solamente su voz la que sobrepasa todas las cosas. A veces puede sonar como reprensión, pero también, mis amados, como consuelo tranquilizador. Así como una mamá, ¿verdad?, cuando tiene a su niño, ¿verdad?, en sus brazos y comienza a hablarle. Mire lo que dice el Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, dice la palabra. Los hizo saltar como becerro, dice así. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques. Y después dice, en su templo todo proclama su gloria. Oh, qué tremendo es esto. Qué tremendo. Mire lo que sigue diciendo. Tenía en su diestra 7 estrellas, dice ahí. En su diestra. Habla de dominio sobre la iglesia. Él sostiene a la iglesia. Solamente Él puede sostener a su pueblo. Él los escogió y Él los sostendrá. Ese es el mensaje que Juan está dando aquí en este pasaje. Me está presentando no a un Cristo sufriente, sino a alguien que tiene el control y el dominio de todas las cosas. De su boca salía una espada aguda, dice, de 2 filos. Oh, qué tremendo es esto. Isaías capítulo 49, verso 2 dice, y puso mi boca como espada aguda. Y esto nos habla a nosotros de que la palabra de Dios es tan penetrante, mis amados, tan penetrante. Si la escuchamos, yo le aseguro, no va a haber ningún escudo o protección que ataje esa palabra del Señor. Amén. Nada puede resistir la palabra de Dios. Ella desnuda aún nuestro propio engaño y nuestros pecados y nos conduce al perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El libro de Mateo capítulo 17 nos habla cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos y dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su rostro habla de su semblante, su brillo, más brillante que el sol. Su gloria enceguece, ¿verdad? Uno no puede ni mirar el sol a mediodía, ¿verdad? Cuando está en toda su fuerza. No lo puede ni mirar. Imagínese la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, él dice, lo señala ahí, dice, cuando le vi, dice él, caí como muerto a sus pies. Oh, qué tremendo. Esta fue la experiencia que tuvo el profeta, de igual manera Ezequiel, cuando vio la gloria de Dios, allí en Ezequiel capítulo 1. Y de alguna manera esto refleja la experiencia de aquellos pescadores allí en Galilea como Pedro, al ver toda, ¿verdad?, esa cantidad de peces. Dice la palabra que él cayó de rodillas y dijo al Señor, abrumado por ese sentimiento, ¿verdad?, dentro de él, de estar delante de la grandeza de Cristo. Él dijo, apártate de mí, que soy pecador. Oh, mis queridos hermanos, por eso nosotros podemos hablar de la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el fin de nuestros caminos no podemos sentir más que reverencia en la presencia de la santidad y de la gloria de nuestro Señor. Esto fue también lo que vio el profeta Isaías en un momento amargo de su vida. Él dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Oh, mis queridos hermanos, aquel que murió en la cruz del Calvario hoy es el Cristo que trasciende y que gobierna absolutamente todas las cosas. Un predicador llamado Spurgeon, él dijo, prefiero estar muerto a los pies de Cristo que vivo pero lejos de Él. Puso su diestra, dice, sobre mí y me dijo, este Cristo que trasciende, que señorea sobre todas las cosas, a quien todos los reyes tienen que inclinarse delante de Él, este Cristo extiende sus manos sobre un atribulado Juan. Dice, y él dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oh, mis amados, ¿quién no va a temblar delante de su presencia? Por eso el profeta dijo, si Jehová dice habla, ¿quién no profetizará? Y él anteriormente dice, si el león ruge, ¿quién no temblará? Y dice, y si Jehová habla, dice, ¿quién no va a profetizar? Él dice, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Oh, esto es maravilloso. Y me dijo, no temas. Este Cristo que trasciende, ¿sabe lo que le dice a la iglesia hoy en día? No temas. ¿Sabe lo que le dice a usted? No temas. No temas. Yo le aseguro, esta es la expresión más consoladora que un hombre lleno de temor pudiese recibir. Oh, son palabras, mis amados, que llenan el corazón. Por eso Juan dice que él cayó en temor reverente ante esta visión. Ese mismo Juan que se recostaba en su pecho ya no era capaz de estar delante de su presencia. Cuando tenemos una visión de Cristo,
de ese Cristo, mis amados, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestras expectativas de vida van a cambiar siempre. Recuerdo en una oportunidad, y esto me hizo recordar cuando estaba viendo este pasaje y me quebrantó. Recuerdo siendo un niño, habíamos hecho un trabajo, me entregaron un dinero de pago. He tenido que tener unos 6 años aproximadamente. Me pagaron ahí con un dinero. Estaba más contento, hermano, y agarré, me lo eché a los bolsillos. Y ese día mi papá me dice: lo primero que te vas a hacer con ese dinero es comprarte zapatillas. Y yo soñaba con tener mi par de zapatillas. Hasta ese tiempo usaba unos zapatos plásticos. No creo que alguno de ustedes se acuerden que se usaba eso. Probablemente sí. Usaba de eso. Y eran mis primeras zapatillas. Así que agarré del campo a la ciudad corriendo. Me habré echado como 1 hora más o menos corriendo. Mi papá me iba a esperar en la tienda donde vendían esas zapatillas que a mí me gustaban. No voy a decir la marca para no hacer publicidad. Pero son antiguas, ahora parece que no están, que aparecía un tigre figurado. Marca tigre. Y hermano, yo fui a ese lugar y cuando llego veo mis zapatillas, las abrazo ahí, meto mis manos y no estaba el dinero. Se me había caído. Recuerdo que salgo afuera, dejo las zapatillas, salgo afuera y me puse a llorar. Yo me recordaba de esto cuando veía este pasaje. Entiendo a Juan, tal vez solo, por su fe, por haberse atrevido a creerle a su Señor, de querer vivir para Él cada día de su vida. Recuerdo que ese día yo me senté ahí a llorar como un niño. De repente yo siento que alguien pone su mano y el Señor trajo eso a mi recuerdo, haciéndome ver que ese día Él estaba ahí y yo no lo conocía. Y esa mano era de mi papá. Y él me dice: hijo, me dice, ya no llore, me dice. Y con su mano empieza a hacerme cariño. Me dijo: cuando tu papá tenga plata te va a comprar. Y yo me paré, me sequé las lágrimas y me arrimé al lado de él. Cuando veía este pasaje, el Señor me hizo entender esta verdad. Y así está Él con su iglesia, con su pueblo, diciéndole: no temas. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la realidad que pueda enfrentar la iglesia, Él sigue siendo Dios. Y saben, Él no es limitado como mi padre, como mi papá de sangre. No, Él no es limitado. Mi papá me dijo: cuando yo tenga, pero hoy tengo un Padre todopoderoso, el dueño de los cielos y de la tierra. Él lo hizo y lo formó. Y aquí Juan me describe a este Cristo que trasciende y que para Él no hay nada imposible. Querida iglesia, Él es el que señorea sobre ti, el Cristo que trasciende sobre todas las cosas. Él gobierna sobre tu vida y sobre tu realidad. Y Él le dice hoy a la iglesia: no temas.
no temas. Y le dice: yo soy el primero y el último, el que estuve, dice, el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. En otras palabras le está diciendo: nadie te puede separar de mis manos. Nada, nada, mis queridos hermanos, nada. Nada nos puede separar de Él. Oh, miren, mis queridos hermanos, es tiempo de no temer. Ya no es usted, ya no tiene aquel Cristo. A veces nos quedamos con aquel que nació en el pesebre, aquel que sufrió el menosprecio, aquel que fue castigado como un criminal. No, aquí Juan no describe a ese Cristo. Él describe a aquel que está vigente sobre su iglesia y es Dios todopoderoso y que gobierna absolutamente todas las cosas. Esta es una de las razones que tenemos para proclamar de su palabra. Que nadie pueda detener a la iglesia. No se amedrente por todas las cosas que puedan venir. Vivamos cada día para su gloria. Y este Cristo que trasciende, este Cristo que por sobre todas las cosas, yo le aseguro, nunca dejará de ser sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus hijos. Pasen lo que pasen, y aún en medio del dolor Él va a estar ahí para decirte: no temas, levántate una vez más, yo estoy contigo, porque nunca te dejaré, nunca te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer contigo. Amén. Que así sea, mis queridos hermanos.